Buenas noches, mi nombre es Lina Paola Jiménez, estudiante del programa de Lenguas Modernas de la Universidad de AN. La historia de la estadística se remonta al año 350 a.C., en donde en los monumentos egipcios se encontraron documentos importantes que evidenciaron que ellos hicieron censos. En el año 2238 a.C., en China, el rey Yao mandó hacer estadística agrícola, industrial y comercial. En el año 1800 a.C., monumentos prehistóricos cuyas paredes se encontraban grabadas toscos signos que servían para llevar la cuenta del ganado y de la caza. En el año 1450 a.C., en la Biblia, en uno de los libros del Pentateuco, bajo el nombre de Números, el censo que Dios le ordenó a Moisés que hiciera en el pueblo de Israel después de su salida de Egipto. En el año 721 a.C., el rey Sargón II, rey de Siria, fundó una biblioteca en Nínive en donde se guardan una recopilación de hechos históricos religiosos, importantes datos estadísticos sobre producción y ventas. En el año 594 a.C., Sócrates, Heródoto y Aristóteles, a través de sus escritos, incentivaron la estadística por su importancia para el Estado. Grecia tuvo importantes observaciones estadísticas en la distribución de terrenos, servicio militar, etc. En el año 27 a.C., el Imperio Romano fue el primero en recopilar datos sobre población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Los censos se realizaban cada 5 años y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios. En el año 1574, en España, bajo el reinado de Felipe II, se comienzan a elaborar censos que, además de la población y de las riquezas del reino, describen aspectos geográficos, jurídicos y religiosos. En Inglaterra se desarrolla una aritmética política que promueve la concepción de registros y que hace posible las estimaciones y el cálculo. En 1713, Daniel Bernoulli formula el teorema de los grandes números y afirma que la frecuencia de la aparición de un fenómeno tiene una probabilidad dada y que se tiende hacia ella a medida que el número de pruebas aumenta. En el año 1749, en una universidad alemana bajo el título de Statistik, surge una nueva ciencia del Estado que busca la descripción de los aspectos más relevantes de las comunidades humanas. En el siglo XVII, Tartaglia y Cardano habían estudiado en el siglo XVI las relaciones entre la apuesta y el riesgo, pero es en el siglo XVII y en concreto en la teoría Port-Royal donde se utiliza por primera vez el término probable. El cálculo de probabilidades comenzará a utilizarse en los ámbitos jurídicos y comerciales. En el siglo XVIII, las compañías de seguros inglesas utilizaban datos estadísticos en el cálculo de sus primas de riesgo. En 1802, en instancias del gobierno de Napoleón Bonaparte, Laplace realiza una estimación de la población francesa, partiendo de una pequeña muestra. En 1812, P.S. Laplace recopila las teorías sobre la probabilidad y realiza una aportación fundamental que consiste en ajustar las funciones matemáticas elaboradas para las mediciones astronómicas. En 1830, la distribución de P.S. Laplace y C.F. Gauss comienza a utilizarse en astronomía, pero no se introducirán las ciencias sociales hasta 1830 de la mano de Adolphe Quetelet. En 1856 se crea la Comisión de la Estadística General del Reino que elabora el censo de 1857 con los criterios establecidos por el Congreso Internacional de Bruselas. En 1949, durante la Segunda Guerra Mundial, Samuel Stauffer dirige una encuesta sobre actitudes entre los soldados americanos que tendrá una influencia decisiva en la configuración posterior de los estudios de opinión. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se crean institutos de opinión pública en todos los países situados bajo la influencia norteamericana. En la actualidad, las estadísticas se han desplazado de las oficinas y centros especializados hacia otros ámbitos, invadiendo todos los aspectos de la vida social, los medios de comunicación, la economía, el consumo, las actividades políticas están en conexión directa con los centros de producción y difusión de estadísticas, y el funcionamiento del estado del bienestar depende en gran medida de la producción continua de datos estadísticos.